Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer de poder saludarles en el nombre del Dios Todopoderoso. Sean ricamente bendecidos y estén prosperando en todas sus áreas de su vida. Dios les bendiga, les saludo y les envío un abrazo con todo mi corazón. Y bueno, pues hoy quiero decirles que tenemos un invitado quien nos va a predicar la palabra. Y gracias a Dios porque en estos días me han visitado mi familia, es decir, mi cuñada, mi concuño, desde la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Entonces he invitado a mi concuño, a mi hermano pastor Jesús Escamilla. Él es pastor de la iglesia de una comunidad que se llama El Marcial, municipio de Ixtla, Veracruz. Ahí donde está él también pastoreando, juntamente con mi cuñada. Mi cuñada pues también es la pastora de la iglesia Rosa de Sarón. Entonces, pues le demos la bienvenida. Vamos a escuchar la voz directamente de Loma Bonita, Oaxaca. Así es que estemos atentos a su enseñanza y le decimos que sea cordialmente bienvenido nuestro querido hermano pastor. Que Dios lo bendiga y lo use poderosamente y que sea de grande bendición la palabra que nos va a compartir. Así es que estemos atentos. Que Dios los bendiga y sean ricamente bendecidos y prosperados cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, hermano. Adelante. Muy buenos días, amada iglesia. Les doy un saludo en el amor de Cristo. Mi nombre es Jesús Escamilla, pastor de la iglesia Alfa y Omega en el Marcial Nuevo, en el municipio de Ixtla, Veracruz. Estoy aquí, ¿verdad? Aquí en Aguimol y tengo el privilegio de estar dándoles esta enseñanza, que se las doy con pues todo mi amor, porque sé que Dios siempre tiene preparado algo para nuestras vidas diariamente. Y hoy vamos a tocar un tema en el cual hay veces pensamos que el seguir a Cristo es algo superficial, pero sabemos que no. Tenemos que buscarle con todo nuestro amor. Y hoy vamos a ver unos puntos muy importantes, requisitos de los cuales el Señor Jesús quiere que nosotros llevemos como iglesia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento, este tiempo que me permite estar aquí. Y pues yo lo hago con todo mi amor, con todo mi cariño, para que podamos ser enseñados, así como ustedes pueden aprender, yo también sigo aprendiendo. Padre, en esta hora te damos gracias por este privilegio, Señor, que me has otorgado, para que yo pueda transmitir, glorioso Dios, tu palabra, y que podamos ser enseñados, glorioso Dios, porque siempre vamos a seguir aprendiendo, nunca vamos a dejar de ser discípulos cuando nosotros tenemos el propósito firme de poder lograrlo. Tú nos das todas las herramientas necesarias, poderoso Dios, para que podamos lograrlo, Señor, para que podamos edificar, Señor, la obra y sigamos trabajando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y que esta palabra pueda llegar a lo más recóndito de nuestro corazón y que la podamos poner por obra. Gracias, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria. Pues, mis hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 33. Vamos a leer a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra en el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas palabras que el Señor Jesús nos escribe, nos dice en esta palabra de Lucas capítulo 14, del versículo 21 al 33, nos habla sobre el discípulo. Y el tema que vamos a leer, o el tema que vamos a escudriñar en este momento, es el de si discípulo de Cristo o creyente. ¿Soy un discípulo de Cristo o soy un creyente? ¿Cómo ser un buen discípulo de Cristo? Dice que como iglesia de Cristo debemos hoy entender cómo ser un discípulo. Dice que para que podamos considerar un buen discípulo de Cristo, hermano cristiano, debes tener una entrega absoluta al Señor Jesucristo, el Salvador. Está buscando personas que le dediquen sus tardes, buscando personas que le dediquen sus tardes libres, sus fines de semana o sus años de jubilados. Él busca personas dispuestas a darles el primer lugar en su vida. En estos tiempos que estamos viviendo, se verá quiénes somos los verdaderos discípulos. La pregunta es, ¿eres tú un buen discípulo de Jesús o eres un creyente? Esa es la pregunta que Dios en este momento les está haciendo. ¿Eres un buen discípulo de Jesús o eres un creyente? La iglesia de Jesucristo hoy día está batallando en poder ejercer las labores como iglesia, porque como cristianos no hemos podido entender la necesidad de poder ser discípulos y ya no seguir siendo creyentes. Hoy vamos a analizar, a la luz de las Escrituras, 4 requisitos que nos pide el Señor Jesús para ser un buen discípulo. Dice que el primer requisito que nosotros tenemos que tener como cristianos para poder ser discípulos es tener un amor sin condiciones por Cristo. Tenemos que amarlo. Tenemos que estar apasionados para que nosotros podamos entender la magnitud de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que cuando nosotros recibimos a Cristo, no fue nada más para entretenernos, no fue nada más porque pues es que me obligaron. Tenemos que entender el compromiso que por amor nosotros estamos haciendo y sin ninguna condición. En el capítulo de Lucas, capítulo 14, 25, nos habla sobre que dice que las multitudes eran atraídas por los milagros de Jesús y esperaban el establecimiento de un reino terrenal, interesado más en la calidad que en la cantidad. Dice que el Señor definió el costo del verdadero discipulado. En el 26 dice que un discípulo debe subordinar todos sus vínculos terrenales a la lealtad de Cristo. O sea, todos los afanes que tú tienes como persona, como humano,
tenemos que llevarlos a la subordinación. Lo tenemos que llevar a la obediencia de Cristo. Porque si nosotros no llevamos todos los afanes que nosotros tenemos en el mundo, no vamos a poder llegar a ser buenos discípulos. Porque nuestra mente y nuestro corazón entonces no estará donde dice que nosotros tenemos que amar a Cristo sin ninguna condición. Dice que un discípulo debe hacer morir el egocentrismo y estar preparado para resistir el sufrimiento y el martirio. O sea, como discípulo, yo tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis pensamientos, tengo que morir a todo lo que viene del mundo, porque eso me va a ir preparando para que yo pueda resistir el sufrimiento y el martirio que a través del caminar en Cristo, para que pueda yo ser un buen discípulo, yo esté preparado en ese momento. También dice que el discipulado significa la total renunciación al interés egoísta por el amor de Jesús. No puede ser mi discípulo, se refiere a cuestiones de total consagración y máxima realización del propósito de Cristo para nuestras vidas en este siglo. O sea que si nos damos cuenta en este requisito del amor incondicional hacia Jesús, nos está pidiendo que nosotros nos entreguemos totalmente. Quizás en este momento estemos pensando que tenemos entonces que tener mala voluntad hacia nuestros familiares, porque en el versículo, ¿verdad?, que nos está refiriendo el 26, dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, ¿sí?, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quizás algunos estaremos pensando, entonces yo tengo que separarme de mi familia, yo tengo que aborrecer a mi familia. Quizás estemos pensando eso, pero no. Nuestro amor por Cristo debe notarse que si lo comparamos con otro amor, llamándose el amor de la familia, el amor de los amigos, el amor de los afanes del mundo, ese amor tiene que quedar opacado por el amor a Jesús. El amor propio por encima de Dios dice que es uno de los obstáculos más persistentes para poder llegar a ser un discípulo. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, aman a veces las cosas del mundo. Y eso no les deja que ustedes puedan desempeñarse como un buen discípulo. Creyentes hay muchos. Discípulos muy pocos. Dice que a Jesús le seguían las multitudes. A Jesús llegaban por los milagros. Lo seguían porque les daba de comer. Pero Jesús sabía el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Y desde ese momento, Él se enfoca en 12 personas que las discipuló. Por eso es ahí la importancia de que como iglesia nosotros podamos estar siendo discipulados constantemente. Discípulos, creyentes hay muchos, pero discípulos muy pocos. Por eso estos requisitos tenemos que tomarlos muy en cuenta para que nosotros podamos crecer en la obra de Jesús. El segundo requisito, dice, es negarse. Te tienes que negar al yo. Al yo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23.
Vamos a leerlo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Segundo requisito, negarte al yo. La negación del yo es una sumisión tan completa al señorío de Cristo que el yo no tiene derecho e autoridad alguna. Significa que cuando mato el yo, dejo a Jesús como la máxima autoridad de mi vida. Y eso me hace que yo pueda entender que el ser un buen discípulo de Jesús, tengo que matar lo que yo entiendo, lo que yo quiero y lo que yo necesito. También le dice que el cristiano que sigue a su Señor imita su vida y obedece sus mandamientos. En esta porción de la palabra escuchamos que le dice, toma la cruz, que significa llevarla hasta el lugar donde nos van a matar. Muchos galileos murieron a manos de los romanos. Aplicado a los discípulos, esto denota identificarse por completo con el mensaje de Cristo. Incluso si significa la muerte. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Es una palabra que tiene un mensaje fuerte, porque hasta ahorita todo lo que hemos estado viviendo como cristianos, no ha sucedido lo que le sucedió a los discípulos. Entonces muchos podemos decir, no, yo con Cristo hasta la muerte. Pero necesitamos ser discípulos para que nosotros podamos llegar, si en su momento va a llegar, que nosotros podamos tener esa madurez para poder soportar, incluso la muerte. Dice que debemos negar nuestros deseos egoístas, usar tiempo y dinero y elegir el camino, tomando en cuenta a Cristo. Hoy en día, esta forma de vida es costosa, pero a la larga vale la pena el dolor y el esfuerzo. Cuando hablamos de que todo lo que los deseos egoístas que nosotros tenemos, usar tiempo, ¿cuántos de nosotros, muchas de las ocasiones se nos pide que podamos realizar un trabajo en la obra de Dios y decimos, pastor, es que no tengo tiempo, pastor, es que voy a hacer un trabajo? Y aquí nos está recomendando que debemos negarnos a esos deseos egoístas y usar ese tiempo para la obra de Dios. Dinero. Cuando nos tocan el tema del dinero, muchas de las ocasiones decimos, pero si gano muy poco, ¿cómo es que voy a dar dinero para la obra? Porque no hemos entendido, no tenemos mente de discípulo, tenemos mente de creyente. Y la mente de creyente y la mente de discípulo hay mucha diferencia. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestro tiempo y de nuestro dinero para que la obra siga caminando. Dice que elegir el camino tomando en cuenta a Cristo, hoy en día esta forma de vida es costosa, pero a la larga vale la pena el dolor y el esfuerzo. Muchos de ustedes en su momento piensan que el ser discípulo les cuesta tiempo, les cuesta dinero, les cuesta esfuerzo, pero es necesario, hermanos. Es necesario que ustedes no lo vean como un gasto, sino que ustedes lo vean como una inversión. Porque dice que
a la larga va a valer ese esfuerzo que ustedes están haciendo y va a darles la victoria. Tercer requisito, amor sin condiciones a tu prójimo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, a veces decimos que estamos en la iglesia y que estamos siendo discipulados, pero ¿qué creen? Estamos enemistados con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Y decimos que estamos trabajando para la obra de Dios. Entonces ese es un requisito de tener un amor sin condiciones a tu prójimo. Juan, capítulo 13, versículo 35, habla y nos dice: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Este es el amor que se considera a los demás como mejores que tú. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir que alguien es mejor que yo? No es fácil, pero tenemos que tener ese grado de madurez, de sentir, de saber que si esa persona es mejor que yo, tengo que aceptarlo. Porque dice que en este es el amor que considera a los demás como mejores que tú mismo. Este amor que cubre multitud de pecados. Este es el amor que es benigno y sufrido. Es el que no se jacta, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Sin este amor no podrás ser un buen discípulo de Cristo. Perdóname, hermano, pero tengo que decir con todas sus palabras: seguirás siendo un creyente si no demuestras el amor para con el prójimo. La iglesia, muchas iglesias, están peleando, muchas iglesias están en contiendas, muchas iglesias están en envidias, están divididas. A veces son demasiados, 400, 500, 600, el número que sea. Pero lo importante es que estén unidos, que estén trabajando, que se amen, porque sin ese amor de nada sirve, sin ese amor del que nos habla Jesús, no sirve. Si no estoy amando al que tengo más próximo. Por eso necesitamos entender la palabra discípulo. Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. Vemos en las iglesias disputar por pequeñeces, celos y división en su iglesia. Se sabe que son seguidores de Jesús al ver el amor que se tienen. ¿Cuántas veces nos ha tocado observar iglesias que están en contiendas, están en celos, están por los ministerios, se están peleando que yo me toca más Dios, que yo tengo más unción, y la gente que está alrededor se da cuenta de que esa iglesia no se tiene amor, no tiene amor. Cuando la iglesia tiene amor, la gente
sabe que esa iglesia es de Jesús. Por eso es necesario, hermanos. Quizás muchos son muy buenos discípulos. Hermano que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, si tú eres ese discípulo que has entendido la necesidad de ser un buen discípulo, le damos gracias a Dios. Pero si no lo has entendido y todavía sientes que sigues siendo un creyente, hermano, te invito a que sigas adelante, te sigas discipulando, te sigas preparando, te sigas comiendo la palabra de Dios para que tú la puedas poner por obra cada momento de tu vida cristiana. El cuarto requisito dice que permanecer constantemente en la palabra. Permanecer constantemente en la palabra. Yo le he preguntado, porque pues hemos estado discipulando, le he preguntado a las personas, a los hermanos, a veces, cuántas veces lee la palabra en el transcurso de la semana. Muchos dicen pues una vez, 2 veces. Unos dicen pues yo francamente no la he leído. Entonces eso me da a ver que no permanecen, que no son constantes en la palabra. Diariamente como discípulos nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, encontramos todas las necesidades que nosotros a través de nuestra vida cristiana vamos necesitando, hermano. Pero si tú no escudriñas la palabra, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no buscas la presencia de Dios, se te va a dificultar. Porque los afanes del mundo te van a ganar. Ahorita en este tiempo que nosotros estamos pasando con esta pandemia, nosotros como cristianos sabemos lo que está sucediendo, porque si tú te has metido a la palabra, si tú permaneces constantemente en la palabra y tú lees la palabra, tú te estás dando cuenta de los tiempos en los que estamos viviendo. Pero ¿qué está sucediendo ahorita? Muchos de la iglesia en este momento, de esta pandemia, que dicen, estate en tu casa, cumplimos la orden porque dice que obedecemos a las autoridades. Pero eso no quiere decir que el que yo no vaya al templo no tenga que estar orando, que no tenga yo que estar leyendo la palabra. Porque si no, hermano, te vas enfriando. Muchos quizás digan, qué bueno, oh, excelente, porque no tengo que estar yendo al templo. Pero eso se va, ese hermano, esa hermana se va enfriando. Por eso debemos de estar constantemente. Dice que el verdadero discípulo se caracteriza por ser una persona estable en todo su caminar. Como discípulos nosotros tenemos que ser personas estables. No tenemos que ser personas fluctuantes, que ahorita estamos pensando una cosa y mañana ya estamos pensando otra, haciendo lo contrario de lo que pensamos la noche anterior. Y uno de los propósitos importantes del discípulo es que todos los días esté escudriñando las Escrituras. Que todos los días esté leyendo, se agarra un libro, se agarra una carta de Pablo, un evangelio, y que se haga la propuesta de leerlo y sobre todo de cumplirlo. Porque muchas de las ocasiones nos proponemos leer la Biblia y al segundo versículo nos estamos durmiendo. Es necesario, hermano, permanecer. Dice que muchas veces es fácil emocionarse cuando iniciamos el discipulado. Te deslumbras, pero la prueba de la realidad del discipulado es la resistencia hasta el fin. Muchas veces llegamos a las preparaciones de las enseñanzas para discipulado. Convocas a la iglesia y le dices, iglesia, vamos a
a llevar una escuela de discipulado y todos, amén, amén. ¿Sí? Se emocionan. Y llegan el primer día de discipulado, 50. Están emocionados. Llega el segundo día y ya te llegan 30. Ya 20 se desilusionaron, ya no quisieron seguir. Al tercer día llegan 10. ¿Y qué sucede? Se deslumbraron. Fue fácil que se emocionaran. Pero la prueba de la realidad del discipulado es la resistencia hasta el fin. Por eso dice que los que estamos en Cristo Jesús, dice que nos esforcemos, que seamos valientes y que no nos desanimemos, que sigamos hasta el fin, porque somos los que vamos a ganar la victoria. Las pruebas llegan, pero cuando nosotros somos verdaderos discípulos, esa prueba la vamos a superar. Sin pruebas no podemos entender qué tan maduros estamos como cristianos. Cuando la prueba llega, y en el momento de que llega la prueba, me tumba, empiezo a tener problemas, quiere decir que todavía me falta madurez. Pero ¿qué sucede? En vez de decir, bueno, me llegó la prueba, me tambaleó, pero ahora me voy a meter más en la palabra. Porque al meterme más en la palabra, me va a dar fuerza. Dice, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Y eso me va a hacer que yo llegue y que tenga resistencia. Santiago nos habla sobre la resistencia, ¿verdad?, del atleta. Así que cuando alguno llega a una carrera, no va a llegar con cargas, no va a llegar con peso, porque entonces no va a servir para poder correr esa carrera. Tiene que ir ligero, tiene que despojarse de todo lo que trae encima para que pueda correr la carrera. Y es una carrera de resistencia que todos cristianos estamos corriendo, ya sea discípulo o ya sea creyente. Por eso es necesario llegar a ser un buen discípulo, porque entonces voy a estar despojado de todo el peso que yo traigo. Dice que la obediencia ocasional a las Escrituras no sirve. ¿Cuántas veces quizás nos haya pasado? Tenemos un problema y hemos escuchado que algún pastor, algún hermano, algún líder dice, en la palabra de Dios hay promesas donde Dios te va a quitar ese pesar que tú traes. Y es cuando corremos a la palabra, es cuando corremos a las Escrituras y queremos encontrar esa parte donde Dios nos está dando el aliento, en la confianza que Él nos va a sacar de ese problema. Pero esa es una obediencia ocasional y eso no sirve. Jesús desea que quienes lo sigan, lo hagan en forma constante y continua. El leer las Escrituras de vez en cuando no sirve, hermano. El leer las Escrituras no tan solo es leerlas, es escudriñarlas. Así que los tesoros mejores se encuentran en la profundidad de la tierra, no se encuentran en la superficie. Cuando nosotros nos metemos a las Escrituras, escudriñamos, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder entender esa palabra. Es como si nos metiéramos, los mineros se meten a la profundidad
y sacan los mejores tesoros, el mejor oro, de la mejor calidad. Así tenemos que hacer nosotros. No meternos nada más cuando tenemos problemas. No nada más cuando tengo problemas voy a orar. Dice que oremos en todo el tiempo, para que cuando el problema venga, estemos resistentes, podamos resistir. Dice que para que puedas ser un verdadero discípulo de Jesús, tienes que permanecer en la palabra y ponerla por obra. Porque si no lo haces, siempre estarás cuestionando el discipulado cuando trabajes para la obra del Rey. Si nosotros leemos la palabra y no la ponemos por obra, entonces cada que nosotros estemos en el discipulado y tengamos que hacer algo para la obra de Dios, vamos a estarla cuestionando. No, esto a mí no me parece. Esto no debería de ser así, debería de ser de esta manera. Dios pone personas, siervos, para que ellos puedan guiar al pueblo. Y solamente un verdadero discípulo podrá recibir la palabra que viene de Dios por medio de ese siervo. Solamente un buen discípulo. Un creyente no la va a recibir. Un creyente siempre va a estar esperando, siempre va a querer recibir. Si tú, hermano mío, te encuentras en este dilema, es tan fácil. Es muy fácil. Deja los afanes, deja el egoísmo, deja el yo soy mejor. Concluyendo, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, nos revela que todos los que han creído en Jesús son verdaderos discípulos, porque no todos se someten a los requisitos que el Señor establece y que de los que hemos estudiado. No todos, ¿sí?, nos sometemos a los requisitos que el Señor establece, de los que ya hemos estudiado. El primer requisito dice que es un amor sin condiciones por Cristo. El segundo requisito es negarte al yo. El tercer requisito es amar sin condiciones a tu prójimo. Y el cuarto requisito, permanecer constantemente en la palabra. Hermana, hermano, que me escuchas, necesito hacerte una pregunta. Y debe usted contestarla con toda honestidad. Quizás yo no lo pueda escuchar, pero Dios sí lo escucha. ¿Sí? ¿Usted cumple los requisitos mencionados en la palabra? Fíjese bien, hermano, le vuelvo a hacer la pregunta. Y usted tiene que decirla con toda honestidad, porque eso es lo que caracteriza a un discípulo de Cristo. Si usted cumple con los requisitos mencionados en la palabra, si contestó que sí, dese un aplauso, hermano, porque usted está siendo un verdadero discípulo. Y si no lo cumple, le invito a que haga un cambio radical en su vida. ¿Qué clase de cristianismo quieres vivir? ¿Uno al que te engañes a ti mismo? ¿O uno que sea fructífero? Te invito a que hagas un compromiso con el Maestro de todos los discípulos. No es lo mismo ser discípulo que ser un creyente. ¿De cuál eres tú? El discípulo se oferta. El discípulo siempre está dispuesto para decirme aquí estoy, Señor, envíame a mí.
El discípulo siempre está puesto para salir a predicar el Evangelio. Ahorita con este problema que hay de la pandemia, se está dificultando más salir a predicar el Evangelio, porque es un buen pretexto para que la gente pueda decir, no te puedo aceptar, porque a lo mejor vienes contagiado con el virus y por lo tanto no puedo aceptarte en mi casa porque dice que no dejemos entrar visitas. Puede ser y va a ser un buen pretexto para que no puedas predicar. Pero como buen discípulo tú no te vas a desanimar, vas a seguir adelante. El creyente demanda, el creyente pide, el creyente quiere recibir. El creyente siempre está esperando. El creyente siempre está esperando a que alguien vaya a orar por él. El discípulo va a orar. El creyente siempre está esperando una visita. El discípulo va a visitar. Por eso la pregunta es, hermano, ¿qué clase de discípulo eres? ¿Qué clase de discípulo eres? ¿De los que se ofertan o de los que demandan? Te invito, hermano, acércate al maestro de maestros, al que discipuló, a los que por ellos estamos aquí, predicando el Evangelio. Oremos, hermano, y damos gracias a Dios por este tiempo, este momento, por esta palabra que llegue al fondo de tu corazón y que sobre todo la pongas por obra. Y si estás teniendo problemas en el discipulado, hermano, te aconsejo que sigas adelante, que no te desanimes, porque eso te va a llevar a la victoria. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad, Padre, que me has dado para que puedas tu palabra, Señor, seguir llegando a los corazones, a los hermanos que tiene que llegar, Señor. Te doy gracias por este tiempo, este momento que tú nos permites, glorioso Dios, estar aquí, Señor. Y yo sé que tu palabra siempre, glorioso Dios, va a ser en los corazones lo que tiene que hacer, Señor. Y aún en las personas que todavía no te conocen, Señor, yo sé que tú estás trabajando, que tú estás, Señor, ablandando corazones, porque sin ti no podemos seguir adelante, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque tú eres el único que la merece. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis hermanos, gracias por este privilegio que me han otorgado. Le damos gracias a Dios, al pastor Vicente Báez, por esta oportunidad y que sea de bendición para sus vidas, hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén.